Cuando se detienen las modificaciones mentales, la mente queda en paz. Entonces brota sattva y la conciencia se libera de su objeto. Solo hay conciencia pura, omnipresente, libre del movimiento del pensamiento, trascendental. No puede ser alcanzada hasta que todas las vásanas no se han purificado por completo. Esta conciencia pura disuelve la ignorancia como un objeto caliente que se introduce en la nieve. Es todo lo que hay en el universo y también el vacío de ese universo. Lo inexpresable, la verdad suprema, ¿con qué nombre podríamos denominarlo? Cuando el Señor impartió esta enseñanza a Arjuna, éste quedó silencioso durante unos instantes y luego dijo: Señor, con la radiante luz de tus consejos, se ha abierto el loto de la inteligencia en mi corazón. Después de decir esto, Arjuna volvió a empuñar sus armas y se preparó para la guerra como si fuera a un deporte o a un juego. Toma una actitud semejante a Madhurama y conserva un total espíritu de renunciación, considerando que todo lo que haces y experiencias en este mundo es una ofrenda al Brahman Supremo. Entonces, comprenderás y realizarás la verdad que pone fin a todas las dudas y abatimientos. Este es el estado supremo, el maestro de los maestros, el ser, la luz que ilumina el mundo desde adentro, lo que concede a la sustancia su sustancialidad y carácter específico. La idea de mundo solo aparece cuando este espíritu de investigación está ausente. Si soy antes que el mundo, ¿cómo puede atarme la idea de mundo? El que ha comprendido en profundidad esta verdad no tiene principio ni fin. El que está dotado del sentimiento de no dualidad y sigue despierto como si estuviera profundamente dormido, no resulta perturbado aunque se implique activamente en la vida. Tal persona es un liberado aquí y ahora, un Jivan Mukta. El mundo y la mente. Lo que parece ser el mundo solo es en realidad la construcción mágica de la conciencia infinita, en donde no hay unidad ni pluralidad. Mis enseñanzas tienen la misma naturaleza. Las palabras, sus significados, el discípulo, su voluntad de esfuerzo, la habilidad del maestro en el manejo de los términos, todo ello no es más que el juego de la energía de la conciencia infinita. En la paz de nuestro propio ser interior, la conciencia se estremece imperceptiblemente y este mundo surge ante un yo, tan condicionado e ilusorio como él. Si la conciencia no experimenta esta vibración, no se produce ninguna visión del mundo objetivo. La mente solo es este ligero movimiento en la conciencia. La falta de comprensión de esta verdad es la visión del mundo, que a su vez agrava e intensifica el movimiento del pensamiento en la conciencia. Así se cierra el círculo. La ignorancia y la actividad mental se perpetúan mutuamente. Cuando se despierta la inteligencia interna, cesa el deseo de placeres sensibles. Esta es la naturaleza del sabio, para quien esta cesación se produce de una manera natural y sin esfuerzo alguno, porque sabe que quien siente esas experiencias es la energía del ser, el que, para presumir o para complacer a sus admiradores, rechaza la experiencia que debe producirse necesariamente, es un tonto que golpea el aire con un bastón. Solo alcanza el autoconocimiento el que emplea los medios adecuados para ello. El propio deseo de liberación puede interferir en la realización completa del ser, pero la ausencia de tal deseo perpetúa la esclavitud del jiva. Por tanto, es preciso estar siempre alerta y consciente de todo.
La única causa de la esclavitud y de la liberación es el movimiento del pensamiento en la conciencia. La conciencia pone fin a este movimiento. El sentimiento del ego cesa en el mismo momento en que uno se pone a observarlo, porque en realidad no tiene soporte alguno que le sirva de base. Por tanto, ¿quién está esclavizado y qué lo esclaviza y quién se libera de qué? Los que están dotados de formas macrocósmicas como el Creador, Brahma, Vishnu o Shiva, están establecidos en el Ser Supremo y funcionan como señores o reyes del mundo. Establecidos en él, los sabios recorren el cielo sin encontrar obstáculo. El que alcanza este estado no muere ni sufre en modo alguno. El sabio que reside en todo momento en el ser, cuya naturaleza es la conciencia pura e ilimitada, no siente ninguna aflicción, aunque siga ocupado de las tareas del mundo cotidiano. Rama preguntó en este punto: cuando la mente, el intelecto y el sentimiento del ego han dejado de funcionar, ¿cómo se manifiesta en este mundo la conciencia infinita? Vasista respondió al respecto: como Brahman, que reside en todos los cuerpos y experiencia las experiencias, es decir, come, bebe, habla, conforma y destruye, sin sufrir la división de la conciencia y sus percepciones, lo que está presente en todas partes sin comienzo ni fin, puro, inmodificado, indiferenciado, se conoce como la existencia o realidad sin determinación alguna. Existe en el espacio como vacío, como sonido en lo que suena, como tacto en lo tangible, como piel en el contacto, como sabor en el gusto, como forma en lo material, como vista en los ojos, como olor en el aroma, como fragancia en el perfume, como resistencia en el cuerpo, como solidez en la tierra, como dulzor en la leche, como movimiento en el viento, como calor en el fuego, como determinación en la inteligencia, como dialéctica en la mente y como sentimiento del yo en el jiva individual. En la mente es Chitta, la sustancia mental. En los árboles es el árbol, la inmovilidad en lo inerte y la movilidad en los seres animados, la inconsciencia en lo insentiente y la inteligencia en lo sentiente, la divinidad en los dioses y la humanidad en los hombres, la bestialidad en los animales salvajes y la gusanidad en el gusano. Es la verdadera esencia del tiempo y de las estaciones, el dinamismo en la acción y el orden en el orden, la existencia en lo existente y la muerte en los cadáveres. Es la infancia, la juventud y la vejez, lo mismo que la muerte. No puede ser dividido ni analizado, porque es la esencia de todas las cosas. La diversidad objetiva es irreal, aunque también es real como concebida y penetrada por la conciencia infinita. Comprende que todo esto es penetrado y envuelto por ti, que eres omnipresente y carente de cuerpo y mora siempre en paz en la felicidad suprema. En este momento, Valmiki anunció que el día llegaba a su ocaso, y todos se retiraron a practicar sus oraciones vespertinas. Al día siguiente, Rama preguntó a Vasista: si este mundo es el sueño de Brahma, el creador tan irreal e ilusorio como las ciudades que vemos en los sueños, ¿cómo es que adquiere tan sólida firmeza en nuestra percepción? Vasista le respondió con su proverbial amabilidad sobre la imaginaria creación y el sentimiento del ego. Ocurre con el sueño del creador Brahma. El sueño tiene la naturaleza del que lo sueña. Lo que surge de él irreal debe ser también irreal. Por tanto, aunque este mundo creado parece real, puesto que ha nacido de un concepto irreal, como es el sueño del creador o nuestro propio sentimiento del ego, debe ser rechazado como tal.
En el ser que es conciencia infinita, esta creación aparece solo momentáneamente. En ese momento surge asimismo la noción ilusoria de que vivimos en un largo periodo de tiempo. Por esa razón, la creación nos parece sólidamente real e indiscutible. Este universo que existe como un sueño en la mente del Creador es sentido como un prolongado periodo de tiempo en la mente de todos los seres soñados por el Creador. Lo que se ve en este sueño con una forma determinada adquiere esa forma. Puedes estar seguro de que mientras la mente atraviesa ese estado de confusión o enajenación, no hay nada en este mundo que no pueda experienciar como real. Porque en este mundo pueden contemplarse los más extraordinarios fenómenos, tales como el fuego ardiendo en medio del agua o el agua suspendida en el vacío del cielo. Seres vivos que nacen en el vientre de una roca o máquinas inertes que funcionan de la forma más sorprendente e insospechada. Podemos ver incluso algo obviamente irreal, como uno que sueña su propia muerte. Todo es posible en este sueño que llamamos creación. No es real, pero tampoco puede ser considerado plenamente irreal. Como el que está inmerso en un sueño, ve el sueño como algo completamente real. El que está sumergido en esta creación o sueño de Brahman no puede ver nada como irreal. Igual que el soñador pasa de un sueño a otro sin dejar de soñar, el jiva se traslada de una ilusión a otra y sigue experienciando este mundo como absolutamente real. A propósito de esto, quiero contarte una leyenda, querido Rama, que espero te resultará grato escuchar. Historia de Jivata. Había una vez un mendigo muy devoto de la meditación. Su mente estaba tan purificada por esta práctica que podía materializar voluntariamente todos sus pensamientos. Un día, algo fatigado por la continua meditación, pero con la mente todavía concentrada en un punto, imaginó que nacía en una familia no brahmánica y que era un hombre ignorante. Al instante se transformó en aquello que pensaba, una especie de salvaje tribal y rudimentario llamado Jivata. Este ser imaginado merodeó durante algún tiempo por la ciudad, imaginando a su vez muchos otros objetos en torno suyo. Un día soñó que el buen nombre, Jivata, estaba borracho y dormido sobre el suelo. En ese estado soñó que era un brahmana, con gran conocimiento de las escrituras, y comenzó a vivir una vida correcta a tenor de esa segunda personalidad. Una noche el brahmana soñó igualmente que era un poderoso monarca. Este rey solía soñar a su vez que era un gran emperador de gloria incomparable. Un día, después de disfrutar de los placeres regios, el monarca soñó con una ninfa celestial que compartía sus deseos amorosos. Por su parte, aquella ninfa soñó que era una cierva. Seguramente los animales también sueñan, porque recordar lo visto y oído anteriormente es la naturaleza de la mente. Por esa razón, la cierva soñó ser una planta, y la inteligencia interna de la planta vio en su corazón una abeja. Inmediatamente se transformó en aquella abeja y comenzó a chupar el néctar de las flores de la citada planta. Entonces quedó pegada al polen de una de las flores, con evidente peligro de muerte. Por la noche un elefante se aproximó a aquella planta y la arrancó, con la abeja incluida, para llevarla a su boca. Y en aquel momento la abeja, que había visto al elefante hacer esta operación, se transformó en el hambriento elefante. El elefante fue a la postre capturado por un rey, quien en cierta ocasión vio una colmena que le hizo recordar su pasado y transformarse de nuevo en abeja. Esta comenzó de nuevo a chupar el néctar de las flores silvestres
y al hacerlo se transformó en una de aquellas plantas, antes de ser destruida por otro elefante. La planta había visto unos cisnes en un lago cercano y se transformó en cisne y vagaba por el campo en compañía de sus congéneres. Mientras tanto, el primitivo mendigo que había iniciado todo este sueño y estaba meditando en el cisne, le sorprendió la muerte y su conciencia se encarnó de hecho en el cisne. Dicho cisne contempló cierto día al señor Rudra, y en su corazón brotó la convicción de ser el propio Rudra, el Redentor. Al momento abandonó su cuerpo de cisne y se convirtió en el Señor. Pero como Rudra estaba dotado del conocimiento superior, en aquel momento recordó todo lo que había ocurrido anteriormente y pensó: reflexión iluminada de Rudra. Qué misteriosa es la malla que confunde los tres mundos. En un principio, en la conciencia infinita que era yo mismo, nace la mente como conciencia objetiva, aunque sigue siendo cósmica y omnisciente. Después, accidentalmente me convierto en Jiva, que se siente atraído por las más sutiles facetas de este universo, y en consecuencia, transcurro todo un ciclo como un mendigo tranquilo y sin ambiciones, que es capaz de superar toda distracción y permanecer sumido en una contemplación profunda. Pero cada acción es más poderosa que la anterior y se superpone a ella. De este modo, el mendigo se consideró a sí mismo jivata y se transforma en aquel paria. Más tarde pensó que era un brahmana, probablemente porque esta forma pensada era más intensa que la anterior. Después, en virtud de su prolongada contemplación, se transformó en un rey, porque el agua que beben las plantas termina por dar su fruto correspondiente. Las ninfas forman parte de los placeres regios y contemplando a las ninfas, el rey se transformó en ninfa. Por un error ilusorio, la ninfa se convirtió en cierva. La cierva se transformó en una planta obsesionada con su propia destrucción por los animales del bosque. Las abejas iban en sus flores y al ver a las abejas se transformó en abeja y luego en elefante. Pero yo soy Rudra, y eso he sido en los últimos 100 ciclos de la creación, vagando por este mundo que no es más que una ilusión mental. En uno de estos ciclos fui jivata, en otro brahmana, en otro rey y en otro como un cisne. No dejo de dar vueltas en esta rueda de la mente encadenada a un cuerpo. Así han transcurrido muchos siglos desde que olvidé que era el Ser Supremo o conciencia infinita. El primer mendigo que fui todavía poseía el conocimiento de la verdad. Después de muchas reencarnaciones por la gracia de Rudra, he vuelto a captar a Rudra y me he convertido en lo que realmente soy, el propio Shiva. Cuando un Jiva coincide casualmente con una persona iluminada, expulsa sus vásanas impuras. Esto le sucede a todas las personas que desean intensamente el contacto con los iluminados. Ese constante anhelo llega a materializarse y se convierte en un hecho físico patente. Esta percepción irreal se consolida a causa de la identificación de ese cuerpo con el ser. Cuando uno investiga sobre su propia naturaleza, no encuentra nada permanente. Basta pues de esta investigación que conduce a la nada. Este mundo es una mera ilusión óptica como el color azul del cielo, pura ignorancia. Basta de esfuerzos para purificar esa ignorancia. Si este mundo objetivo completamente irreal quiere seguir apareciendo, dejémoslo. No puede causarnos ningún daño. Volveré a recorrer hacia atrás la cadena de transformaciones imaginarias y volveré a mi unidad primordial. Después de reflexionar de este modo, Rudra decidió ir a donde yacía el cuerpo del mendigo.
le despertó y lo hizo recordar todo lo que había ocurrido. El mendigo vio a Rudra como su propio ser y recordó todo lo pasado. Ambos fueron después a ver a Jivata, que vivía en la misma conciencia infinita. Resucitaron su cuerpo y los tres se fundieron en uno solo. Más tarde fueron a ver al Brahmana, que estaba dormido con su mujer, y despertaron su conciencia de igual forma. Marcharon después en busca del rey que reposaba en la cámara real rodeado de ninfas, y también despertaron su inteligencia. Como los anteriores, se sintió muy satisfecho de conocer la verdad. Por fin fueron todos ellos en busca del cisne que se había convertido finalmente en Rudra. Reconocieron las 100 vidas pasadas de Rudra y comprendieron la realidad de la conciencia infinita, en donde todos estos acontecimientos ilusorios parecían haber ocurrido. Es como si una forma se transformara en muchas. Todas las formas de Rudra penetran y envuelven el universo y siempre están presentes en él. Los jivas que todavía no han despertado no pueden verse ni conocerse unos a otros, porque están completamente seducidos por el mundo objetivo que surge frente a ellos. Pero cuando el jiva despierta, reconoce a los otros jivas y comprende su unidad esencial. Como una ola es de la misma sustancia que las demás y por tanto una sola con todas ellas. Cada jiva posee su propio mundo objetivo ilusorio, pero cuando se investiga cada uno de esos mundos, esta investigación nos conduce invariablemente a la conciencia infinita. Del mismo modo que si pudiéramos cavar un pozo tan profundo que atravesara la tierra, nos encontraríamos de nuevo con el espacio vacío. La conciencia diferenciada es esclavitud. La ausencia de esta diferenciación objetiva es liberación. Elige una de las dos y mantente firme en ella. No hay diferencia entre ambas, porque las dos son conciencia y la conciencia es la misma en el estado de esclavitud que en el de liberación. ¿Quién puede lamentarse por perder lo que solo existe en un estado de ignorancia? Lo que puede obtenerse ya se ha obtenido sin esfuerzo alguno. El hecho es que todos ellos alcanzaron el nivel de conciencia de Rudra, comprendiendo que eran parte del mismo Rudra, y fueron dichosos. Rudra vio cómo se producía el juego de Maya e inspiró a todos ellos para que representaran sus diferentes papeles, haciéndoles luego volver a él después de unas existencias aparentemente individuales y distintas, asegurándoles que al final del presente ciclo alcanzarían el estado supremo. Después desapareció de su vista y Jivata y los demás regresaron a sus moradas para seguir representando el juego. En este momento a Rama le saltó una duda. ¿No eran Jivata y los demás simples objetos soñados por el mendigo? ¿Cómo pudieron convertirse en seres reales? Vasista respondió con una ligera sonrisa. Abandona la idea de que la imaginación es algo real. Cuando has perdido esta ilusión, lo que queda es la conciencia infinita. Lo que estás viendo en los sueños y crees que es real, lo sigue siendo en todo momento. Como un viajero siente que las diversas experiencias que ha tenido en lugares distintos son reales en relación con cada lugar donde ha sucedido. En el corazón de la conciencia infinita existen todas las cosas y nosotros experienciamos lo que vemos en él. La naturaleza ilusoria de estas formas pensadas solo pueden ser comprendidas por la práctica intensa del yoga, y no de otra manera. Por medio de esta práctica, el señor Shiva percibe cualquier cosa en cualquier momento y lugar. Los objetos aprendidos por la mente no pueden ser percibidos si no se aprende al mismo tiempo la propia percepción, que es lo que concede existencia al objeto. Lo que uno desea solo se materializa cuando el ser interno de uno mismo está absolutamente decidido a ello. El que se concentra totalmente en un objeto, lo conoce perfectamente,
tanto si es un objeto exterior como si es un imaginario o soñado. Si no se produce una concentración unidireccional de ese tipo, no podemos ser conscientes del objeto y éste desaparece. Con ese tipo de concentración en un punto, fue como el mendigo se transformó en Rudra y en los otros seres. Cada uno de ellos tenía su propio mundo, y hasta que la conciencia de Rudra no despertó en ellos, no se conocieron unos a otros. Iban transformándose en distintos seres de un modo inconsciente por la mera voluntad de Rudra. Por medio de una concentración unidireccional e intensa sobre una idea, se puede alcanzar el fruto de esa idea, y se puede llegar a ser un hombre ignorante o un hombre de conocimiento. Por este tipo de meditación, uno puede convertirse en una divinidad o en un ser humano y funcionar a tenor de la naturaleza elegida. La conciencia infinita, que es el verdadero ser de todas las cosas, es omnipotente, pero el Jiva, que en esencia es idéntico a ella, solo posee las facultades apropiadas a la idea que ha concebido. Por tanto, en función de la naturaleza imaginada, el Jiva puede disfrutar de diversos poderes, limitados o ilimitados. La conciencia infinita puede concentrarse o expandirse sin límites, de modo que el Jiva obtiene todo lo que pretende. Los yogis que han adquirido poderes sobrenaturales o siddhis manifiestan estos poderes en cualquier parte, y cuando se trasladan de un lugar a otro, estos poderes parecen crecer y multiplicarse. Como el famoso Kartavirya despertaba temor en el corazón de los hombres sin moverse de su casa, de forma semejante el Señor Vishnu, sin salir de su morada, se encarna en seres humanos de este mundo. E Indra, sin dejar su residencia celestial, está presente en todos los sitios donde se practican ritos en su honor. En respuesta a la invocación de los devotos, el Señor Vishnu, que solo es uno, aparece simultáneamente en 1000 lugares diferentes ante sus fieles. Del mismo modo, Jivata y los otros seres que solo eran criaturas de la imaginación del mendigo, animados por la conciencia de Rudra, vivían en casas diferentes y operaban en cada una de ellas a tenor de su naturaleza. Desempeñaban distintos papeles durante un tiempo y luego volvían a la morada de Rudra. Todo esto no era más que una ilusión momentánea en la conciencia del mendigo, aunque se manifestaba como si fueran objetos diferentes y separados de él. El nacimiento y muerte de todas las criaturas solo ocurre en la conciencia infinita, o mejor dicho, parece que ocurre así. Primero imaginan la diversidad de este mundo objetivo, y luego regresan a la unidad del ser. Cuando mueren, imaginan otro estado de existencia del que ellos mismos están ausentes, que surge ante ellos como si fuera algo independiente de su mente. Hasta la realización de la liberación, los seres encarnados sufren un dolor incomprensible e inevitable. Te he contado una historia que puede ilustrar esta verdad. Este es el destino del mendigo y de todos los seres vivientes. El ser que olvida su inseparabilidad del Ser Supremo, imagina que sus ideas son independientes de la conciencia y completamente reales y sustanciales en sí mismo. Va de un sueño a otro hasta que abandona esta falsa idea de ser un cuerpo. Rama exclamó entonces maravillado: ¡qué sorprendente historia! Dices que todas las cosas que se conciben como reales se experiencian como tales. Te lo ruego, dime si ese mendigo existe todavía en alguna parte. Vasista respondió lentamente: más tarde responderé a tu pregunta, porque ahora es el momento de realizar los cultos del mediodía. La asamblea de sabios se retiró a realizar las oraciones correspondientes a esta hora del día. Más tarde, volvieron a reunirse en el salón del trono para seguir escuchando el discurso de Vasista, que comenzó de este modo:
La búsqueda del mendigo.